La mayoría de las personas cree que administra su dinero. Paga cuentas, recibe ingresos, compra lo que necesita y, si queda algo, lo guarda. A simple vista, parece suficiente. Pero si observas con más atención, notarás un patrón silencioso: no hay dirección. No hay estructura. No hay una estrategia real detrás de cada decisión financiera. Solo hay reacción. Se reacciona a los gastos del mes. Se reacciona a una deuda inesperada. Se reacciona a una oportunidad que aparece sin planificación. Y vivir en modo reacción tiene un costo invisible pero profundo. El dinero nunca se organiza, nunca se multiplica con intención y, lo más importante, nunca trabaja a favor de una visión clara. Aquí es donde aparece una diferencia clave. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo piensas tu dinero. Dos personas pueden tener el mismo ingreso mensual, pero resultados completamente distintos. Una vive al límite, con estrés constante, sin claridad. La otra construye estabilidad, proyecta crecimiento y avanza con seguridad. La diferencia no está en el dinero. Está en la mentalidad. Pensar como estratega financiero implica dejar de ver el dinero como algo que simplemente entra y sale, y comenzar a verlo como un sistema que puedes diseñar. Un sistema donde cada peso tiene una función, donde cada decisión responde a un objetivo y donde cada movimiento está alineado con una visión de largo plazo. Un estratega no improvisa. Observa, analiza, planifica y ejecuta con intención. No se deja llevar por impulsos momentáneos ni por presiones externas. Entiende que cada gasto es una decisión estratégica y que cada ahorro es una construcción hacia el futuro. No busca perfección, pero sí coherencia. Este audiolibro no es una lista de consejos aislados ni una serie de trucos rápidos. Es una guía para cambiar la forma en que organizas tu vida financiera desde la raíz. Aquí no aprenderás solo a ahorrar o gastar mejor. Aprenderás a pensar diferente. A tomar decisiones con claridad. A estructurar tu dinero de manera que deje de ser una fuente de preocupación y se convierta en una herramienta de control. A lo largo de los próximos capítulos, construirás paso a paso una base sólida. Comenzarás entendiendo tu situación actual con honestidad. Luego definirás objetivos claros, diseñarás un flujo de dinero funcional y aprenderás a tomar decisiones más inteligentes en cada área clave: gastos, ahorro, deuda e inversión. Pero lo más importante no es la información. Es la transformación. Porque el verdadero cambio ocurre cuando dejas de ver el dinero como un problema que debes resolver cada mes y comienzas a verlo como un sistema que puedes dominar. Convertirte en un estratega financiero no significa tener todo resuelto. Significa tener claridad. Significa saber hacia dónde vas, incluso cuando el camino no es perfecto. Y esa claridad, bien aplicada, tiene el poder de cambiar completamente tu destino económico. Capítulo 1. Mentalidad estratégica. La mayoría de las personas no tiene problemas financieros por falta de dinero, sino por falta de dirección. Esta afirmación puede parecer incómoda, pero es fundamental entenderla. El ingreso, por sí solo, no resuelve el desorden. De hecho, muchas veces lo amplifica. Cuando no existe una mentalidad estratégica, cualquier aumento de dinero tiende a expandir los mismos errores, solo que a mayor escala. Aquí comienza el verdadero cambio, en la forma en que piensas. La mentalidad estratégica es la base sobre la cual se construye todo sistema financiero sólido. No se trata de saber más sobre dinero, sino de relacionarte con él de una manera distinta. Es dejar de actuar por impulso y comenzar a actuar con intención. Es dejar de reaccionar y empezar a anticipar. Una persona sin mentalidad estratégica vive en el presente inmediato. Sus decisiones están dominadas por lo urgente, por lo visible, por lo que siente en el momento. Compra porque quiere, gasta porque puede, posterga porque no ve consecuencias inmediatas. En cambio, un estratega financiero opera con una lógica diferente. Antes de tomar una decisión, considera su impacto en el futuro. Evalúa, compara, proyecta. Esto no significa volverse rígido o restrictivo. Significa ser consciente. Uno de los primeros cambios que debes hacer es pasar de una mentalidad de consumo a una mentalidad de planificación.
El consumidor busca satisfacción inmediata. El estratega busca coherencia a largo plazo. El consumidor se pregunta, ¿puedo pagarlo? El estratega se pregunta, ¿esto tiene sentido dentro de mi sistema financiero? Esa diferencia, aunque parece sutil, cambia completamente los resultados. Adoptar una mentalidad estratégica implica desarrollar la capacidad de pensar en escenarios. No solo en lo que está ocurriendo ahora, sino en lo que podría ocurrir. Un estratega no vive con miedo al futuro, pero sí lo considera. Sabe que pueden aparecer imprevistos, que los ingresos pueden variar, que las oportunidades no siempre estarán disponibles. Por eso, toma decisiones hoy que le den margen de maniobra mañana. Por ejemplo, cuando alguien gasta todo su ingreso mensual, no está considerando escenarios. Está actuando bajo la ilusión de que todo seguirá igual. Pero la realidad financiera es dinámica. Siempre hay cambios. Siempre hay incertidumbre. La diferencia es que algunos están preparados y otros no. La mentalidad estratégica también implica disciplina, pero no una disciplina forzada o rígida. Es una disciplina basada en claridad. Cuando tienes claro hacia dónde vas, las decisiones se vuelven más simples. No necesitas motivación constante, porque tus acciones responden a un propósito definido. Aquí es importante eliminar una idea equivocada: la estrategia no es complejidad. Muchas personas creen que para organizar bien su dinero necesitan sistemas complicados, herramientas avanzadas o conocimientos técnicos profundos. En realidad, lo que necesitan es orden mental. La estrategia no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto de manera consistente. Otro elemento clave es la capacidad de postergar recompensas. Este es uno de los rasgos más importantes de cualquier estratega. No porque renuncia al disfrute, sino porque entiende el valor del tiempo. Sabe que una decisión tomada hoy puede tener un impacto mucho mayor en el futuro si se gestiona correctamente. Postergar no es perder. Es intercambiar. Es cambiar gratificación inmediata por estabilidad, por libertad, por oportunidades futuras. Es entender que cada peso que no gastas hoy con impulso, puede convertirse en una herramienta poderosa mañana si se dirige correctamente. Además, la mentalidad estratégica requiere honestidad. No puedes construir un sistema sólido sobre una base distorsionada. Debes ser capaz de observar tu realidad financiera sin justificar errores, sin minimizar problemas y sin exagerar soluciones. La claridad comienza cuando dejas de engañarte. Esto implica reconocer hábitos que no te benefician, patrones de gasto innecesarios y decisiones impulsivas que has repetido en el tiempo. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Porque solo puedes mejorar aquello que estás dispuesto a ver con claridad. También es importante entender que la mentalidad estratégica no se construye de un día para otro. Es un proceso. Al principio, puede resultar incómodo cuestionar decisiones que antes eran automáticas. Puede sentirse restrictivo analizar cada gasto o pensar antes de actuar. Pero con el tiempo, se transforma en algo natural. Dejas de sentir que te estás limitando y comienzas a sentir que estás tomando el control. Y ese control es lo que marca la diferencia. Cuando desarrollas una mentalidad estratégica, el dinero deja de ser una fuente constante de estrés. Ya no vives con incertidumbre cada fin de mes. Ya no dependes de factores externos para sentir estabilidad. Comienzas a construir una estructura que te sostiene, incluso en momentos de dificultad. Otro aspecto fundamental es la capacidad de priorizar. No todo tiene el mismo valor. No todo merece tu dinero. Un estratega entiende que cada decisión implica renunciar a otra cosa. Por eso elige con criterio. No busca hacerlo todo, ni tenerlo todo al mismo tiempo. Se enfoca en lo que realmente aporta valor a su vida y descarta lo innecesario. Esta capacidad de priorización es lo que permite avanzar. Sin ella, el dinero se dispersa. Se diluye en múltiples decisiones pequeñas que, en conjunto, impiden cualquier progreso real. Finalmente, la mentalidad estratégica implica compromiso con el largo plazo. Vivimos en una cultura que premia lo inmediato, lo rápido, lo visible. Pero las verdaderas transformaciones financieras ocurren con el tiempo. Requieren consistencia, paciencia y visión.
No se trata de hacer movimientos espectaculares, sino de construir una base sólida día a día. De tomar decisiones alineadas, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Convertirte en un estratega financiero no significa que nunca cometerás errores. Significa que cada error será una oportunidad de ajuste, no un retroceso definitivo. Significa que tendrás un sistema al cual volver, una estructura que te permita corregir el rumbo. Este capítulo marca el inicio de ese cambio. Porque antes de organizar tu dinero, debes organizar tu forma de pensar. Antes de construir un sistema, debes convertirte en la persona capaz de sostenerlo. Todo lo que viene a continuación depende de esto. La estrategia no comienza en tu cuenta bancaria. Comienza en tu mente. Capítulo 2. Diagnóstico financiero real. Antes de construir cualquier estrategia, necesitas saber exactamente dónde estás parado. No dónde crees estar, no dónde te gustaría estar, sino tu situación real. Este es uno de los pasos más ignorados y, al mismo tiempo, uno de los más determinantes en todo el proceso financiero. La mayoría de las personas evita hacer un diagnóstico profundo de su dinero. Prefiere mantenerse en una idea general: gano esto, gasto más o menos aquello, no estoy tan mal o podría estar peor. Pero esa ambigüedad es peligrosa. Sin claridad, no hay control. Y sin control, no hay estrategia. Un estratega financiero no opera con suposiciones. Opera con datos. El diagnóstico financiero es, en esencia, una radiografía completa de tu realidad económica actual. Es observar sin filtros cuánto ganas, cuánto gastas, en qué lo gastas, qué deudas tienes, qué activos posees y cuál es tu margen real de maniobra. Es enfrentar los números tal como son, aunque no te gusten. Este proceso puede ser incómodo. No por los números en sí, sino por lo que representan. Cada cifra refleja decisiones pasadas. Hábitos acumulados. Prioridades reales, no declaradas. Y enfrentarlo requiere un nivel de honestidad que muchas personas no están acostumbradas a practicar. Pero aquí está la clave: no se trata de juzgar, sino de entender. El primer paso es identificar con precisión tus ingresos. No solo el ingreso principal, sino cualquier fuente adicional, por pequeña que parezca. Muchas veces, las personas subestiman o sobreestiman esta parte. Algunos inflan sus ingresos considerando dinero que no es constante, mientras otros ignoran pequeñas entradas que, bien gestionadas, pueden tener un impacto relevante. Un estratega registra lo real, no lo ideal. Luego viene el análisis de los gastos. Aquí es donde comienza a aparecer la verdadera información. No basta con saber cuánto gastas en total. Necesitas entender en qué estás gastando. Cada categoría revela un patrón. Vivienda, alimentación, transporte, entretenimiento, suscripciones, gastos impulsivos. Todo suma. Y aquí aparece un concepto importante: las fugas invisibles. Son esos pequeños gastos que no parecen relevantes de forma individual, pero que en conjunto representan una cantidad significativa de dinero. Suscripciones que no usas, compras repetitivas, gastos impulsivos pequeños pero constantes. No los sientes en el momento, pero afectan directamente tu capacidad de avanzar. El problema no es solo el gasto, sino la falta de conciencia sobre él. Cuando empiezas a registrar y observar tus gastos con detalle, ocurre algo interesante. Tu percepción cambia. Lo que antes parecía normal, ahora se vuelve cuestionable. Lo que antes era automático, ahora pasa por un filtro de análisis. Este simple cambio ya genera un impacto. El siguiente elemento del diagnóstico son las deudas. Aquí también es fundamental ser preciso. No basta con saber que tienes deudas. Necesitas saber cuánto debes, a quién, con qué tasa de interés y en qué plazo. Cada deuda tiene un peso distinto en tu estructura financiera. No es lo mismo una deuda controlada con bajo interés que una deuda desordenada con alta carga financiera. Un estratega no ve las deudas como un bloque uniforme. Las clasifica, las entiende y las prioriza. Además, es importante identificar tus activos. Muchas personas creen que no tienen ninguno, pero no siempre es así.
Ahorros, inversiones, herramientas de trabajo, incluso habilidades Mouna y Sebels pueden considerarse parte de tu estructura. El problema es que, sin diagnóstico, estos activos no se aprovechan correctamente. Una vez que tienes claridad sobre ingresos, gastos, deudas y activos, aparece el concepto central, el flujo de dinero. El flujo de dinero es la dirección en la que se mueve tu economía personal. Si gastas más de lo que ganas, tu flujo es negativo. Si logras generar un margen, tu flujo es positivo. Pero más allá de eso, lo importante es entender hacia dónde va tu dinero. ¿Está construyendo algo o simplemente desaparece cada mes? Este punto es crítico. Muchas personas tienen ingresos suficientes, pero su flujo está completamente desordenado. No hay una intención detrás. El dinero entra y sale sin una estructura clara. Y sin estructura, no hay acumulación, no hay crecimiento, no hay estabilidad. Otro aspecto clave del diagnóstico es identificar patrones. No se trata solo de ver números aislados, sino de observar comportamientos repetidos. ¿En qué momentos gastas más? ¿Qué emociones están asociadas a tus decisiones financieras? ¿Qué tipo de gastos tiendes a justificar? El dinero no se gestiona solo con lógica. También está profundamente ligado a lo emocional. Un estratega financiero entiende esto y lo incorpora en su análisis. No se engaña pensando que todo es racional. Sabe que hay impulsos, hábitos y contextos que influyen. Y precisamente por eso, busca hacerlos visibles. Este nivel de observación te permite anticiparte. Cuando reconoces tus patrones, puedes diseñar estrategias para corregirlos. No desde la prohibición, sino desde la conciencia. Finalmente, el diagnóstico financiero cumple una función esencial, te da un punto de partida real. Sin este punto de partida, cualquier estrategia es débil. Es como intentar construir sobre terreno inestable. Puedes tener las mejores intenciones, pero sin una base clara, todo se desordena con facilidad. Cuando sabes exactamente dónde estás, puedes tomar decisiones más inteligentes. Puedes definir objetivos realistas. Puedes diseñar un sistema que funcione con tu realidad actual, no con una versión idealizada de ella. Y eso cambia todo. Porque el verdadero poder no está en ganar más dinero de inmediato, sino en entender cómo estás utilizando el que ya tienes. Ese entendimiento es lo que te permite optimizar, ajustar y avanzar con precisión. Este capítulo no se trata de números. Se trata de claridad. Y la claridad, en finanzas, es una ventaja competitiva que pocos desarrollan, pero que marca una diferencia absoluta en el largo plazo. Capítulo 3. Claridad de objetivos. Una vez que entiendes tu situación financiera real, el siguiente paso es definir hacia dónde quieres ir. Sin objetivos claros, cualquier intento de organización pierde sentido. Puedes ordenar tus gastos, mejorar tus hábitos e incluso ahorrar dinero, pero si no existe una dirección definida, todo ese esfuerzo queda disperso. La claridad de objetivos es lo que transforma la gestión financiera en estrategia. La mayoría de las personas tiene ideas vagas sobre lo que quiere lograr con su dinero. Quiero estar mejor, quiero tener más estabilidad, quiero ahorrar. Aunque estas intenciones son válidas, no son suficientes. Son demasiado generales. No permiten tomar decisiones concretas ni medir progreso. Un estratega financiero trabaja con objetivos definidos, no con deseos ambiguos. Un objetivo financiero claro tiene 3 características fundamentales: es específico, tiene un plazo y responde a una prioridad real. No es lo mismo decir quiero ahorrar que decir quiero construir un fondo de emergencia equivalente a 6 meses de gastos en los próximos 12 meses. La diferencia no está solo en la precisión, sino en la capacidad de acción. Cuando defines un objetivo con claridad, tu comportamiento cambia. Tus decisiones comienzan a alinearse con ese objetivo. Lo que antes era opcional, ahora tiene un propósito. Pero aquí aparece un error común: intentar hacer todo al mismo tiempo. Muchas personas, al tomar conciencia de su situación financiera, quieren corregir todo de inmediato. Ahorrar, invertir, pagar deudas, mejorar su estilo de vida, generar ingresos adicionales. El problema no es la intención, sino la falta de priorización.
Un estratega no se enfoca en todo. Se enfoca en lo que corresponde en cada etapa. Por eso, es fundamental dividir tus objetivos en 3 horizontes: corto, mediano y largo plazo. Los objetivos de corto plazo son aquellos que puedes alcanzar en menos de un año. Su función principal es generar orden y estabilidad. Aquí entran elementos como crear un fondo de emergencia básico, eliminar deudas urgentes o establecer un sistema de control de gastos. Son objetivos inmediatos, pero estratégicos. Los objetivos de mediano plazo suelen ubicarse entre 1 y 5 años. Aquí ya comienzas a construir con mayor intención. Puede ser mejorar tu situación habitacional, invertir en formación, iniciar un proyecto o consolidar un ahorro significativo. Estos objetivos requieren constancia y planificación. Los objetivos de largo plazo son los que definen tu dirección general. Aquí hablamos de independencia financiera, retiro, construcción de patrimonio o libertad económica. No son urgentes, pero sí fundamentales. Son los que dan sentido a todo lo demás. El problema es que muchas personas viven desconectadas de estos horizontes. O se enfocan solo en el corto plazo, sobreviviendo mes a mes, o fantasean con el largo plazo sin construir bases sólidas en el presente. Un estratega integra los 3 niveles y los alinea. Otro aspecto clave es entender que no todos los objetivos tienen el mismo peso. Algunos son esenciales, otros son secundarios. Algunos requieren acción inmediata, otros pueden esperar. Saber distinguir esto es lo que permite avanzar sin frustración. La frustración aparece cuando intentas avanzar en demasiadas direcciones al mismo tiempo y no ves resultados claros en ninguna. Por eso, una de las habilidades más importantes es priorizar con criterio. Esto implica hacer preguntas incómodas pero necesarias. ¿Qué es realmente importante en este momento? ¿Qué objetivo tiene mayor impacto en mi estabilidad? ¿Qué puedo postergar sin afectar mi progreso? Responder estas preguntas te obliga a tomar decisiones. Y tomar decisiones implica renunciar a ciertas cosas temporalmente. Esto no es una limitación, es una estrategia. Un estratega entiende que no puede optimizar todo al mismo tiempo. Pero sí puede avanzar de manera consistente si se enfoca en lo correcto en el momento adecuado. También es importante que tus objetivos sean realistas. No en el sentido de limitarte, sino en el sentido de construir sobre tu realidad actual. Un objetivo desconectado de tu situación genera frustración. En cambio, un objetivo desafiante pero alcanzable genera progreso. Aquí entra en juego el concepto de progreso medible. Si no puedes medir tu avance, es difícil mantener la motivación. Por eso, cada objetivo debe tener indicadores claros. ¿Cuánto necesitas, en cuánto tiempo, con qué ritmo de avance? No se trata de obsesionarte con los números, sino de tener referencias concretas. Esto te permite ajustar. Si vas más lento de lo esperado, puedes corregir. Si avanzas más rápido, puedes replantear el siguiente paso. Sin medición, todo se vuelve difuso. Otro elemento importante es la conexión emocional con tus objetivos. Aunque este audiolibro se enfoca en la planificación y la estrategia, no puedes ignorar el componente emocional. Un objetivo que no tiene significado para ti es difícil de sostener en el tiempo. Puedes entenderlo racionalmente, pero no te moverá a actuar con consistencia. Por eso, debes preguntarte no solo qué quieres lograr, sino por qué quieres lograrlo. Ese por qué es lo que sostiene la disciplina cuando aparecen las dificultades. Es lo que te permite mantener el rumbo cuando los resultados no son inmediatos. Además, es importante entender que los objetivos no son estáticos. A medida que avanzas, tu situación cambia. Tus prioridades evolucionan. Lo que hoy es importante, mañana puede no serlo tanto. Un estratega no se aferra rígidamente a sus objetivos. Los revisa, los ajusta y los adapta. Pero siempre mantiene una dirección. Finalmente, la claridad de objetivos cumple una función esencial: alinea tus decisiones. Cada gasto, cada ahorro, cada inversión deja de ser un acto aislado y se convierte en una pieza dentro de un sistema. Ya no decides en función del momento, sino en función de tu estrategia. Esto reduce la incertidumbre. Reduce el estrés. Y, sobre todo,
aumenta la coherencia. Cuando tienes claridad, es más fácil decir que no a lo que no aporta. Es más fácil sostener hábitos que antes parecían difíciles. Es más fácil avanzar. Porque ya no estás improvisando. Estás ejecutando un plan. Y esa es la diferencia entre alguien que simplemente administra su dinero y alguien que lo dirige con intención. La claridad no garantiza resultados inmediatos, pero elimina el caos. Y en finanzas, eliminar el caos es el primer paso hacia cualquier forma de crecimiento sostenible. Capítulo 4. Arquitectura del flujo de dinero. Una vez que tienes claridad sobre tu situación actual y tus objetivos, el siguiente paso es diseñar cómo se moverá tu dinero. No de forma improvisada, no según lo que ocurra cada mes, sino a través de una estructura definida. Esto es lo que se conoce como la arquitectura del flujo de dinero. La mayoría de las personas no tiene un flujo diseñado. Tiene un flujo reactivo. El dinero entra, se distribuye sin un plan claro y desaparece. A veces alcanza, a veces no. Pero en ambos casos, no hay control real. No hay intención. Solo hay movimiento. Un estratega financiero entiende que el dinero debe seguir un sistema, no depender de decisiones momentáneas. La arquitectura del flujo de dinero es ese sistema. Es la forma en que decides, de antemano, cómo se distribuirá cada ingreso que recibas. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consistente. Porque la consistencia es lo que permite construir estabilidad. El primer principio es simple, pero poderoso: cada peso debe tener un destino antes de ser gastado. Esto significa que no esperas saber cuánto te sobra al final del mes para decidir qué hacer con ese dinero. Tomas decisiones al inicio. Defines cuánto se destina a gastos esenciales, cuánto a ahorro, cuánto a inversión y cuánto a consumo personal. De esta forma, el dinero deja de ser algo que se improvisa y se convierte en algo que se ejecuta. Aquí aparece una diferencia clave entre administrar y diseñar. Administrar es ajustar sobre la marcha. Diseñar es anticipar. Cuando diseñas tu flujo, reduces la necesidad de tomar decisiones constantemente. Y esto es importante, porque la mayoría de los errores financieros no ocurren por falta de conocimiento, sino por fatiga de decisión. Cuando tienes que decidir todo el tiempo, es más fácil caer en impulsos. Un sistema bien diseñado elimina esa carga. Ahora bien, una arquitectura de flujo de dinero no necesita ser compleja. De hecho, mientras más simple, mejor. Lo importante es que sea clara, funcional y adaptable a tu realidad. No existe una única fórmula universal, pero sí existen principios que se repiten. El primero es separar lo esencial de lo variable. Tus gastos esenciales son aquellos que necesitas para mantener tu vida operativa: vivienda, alimentación, transporte, servicios básicos. Estos gastos deben tener prioridad, pero también deben ser controlados. No porque sean necesarios significa que no puedan optimizarse. Luego están los gastos variables, que incluyen consumo personal, entretenimiento y cualquier gasto no indispensable. Aquí es donde suele producirse el desorden. No porque gastar sea un problema, sino porque muchas veces se hace sin límites claros. Un estratega no elimina el gasto variable. Lo encuadra dentro de su sistema. Otro componente fundamental es el ahorro. Pero no entendido como lo que sobra, sino como una asignación prioritaria. En un flujo bien diseñado, el ahorro ocurre al inicio, no al final. Es una decisión, no una consecuencia. Esto cambia completamente la dinámica. Dejas de depender de tu fuerza de voluntad mensual y comienzas a operar con estructura. La inversión, por su parte, debe integrarse de forma progresiva. No es necesario comenzar con grandes cantidades, pero sí es importante incorporarla desde temprano. Porque la inversión no solo multiplica el dinero, también refuerza la mentalidad de crecimiento. Ahora, uno de los errores más comunes es diseñar un flujo demasiado rígido. Esto puede funcionar durante un tiempo, pero eventualmente genera fricción. La vida cambia, los ingresos fluctúan, los imprevistos aparecen. Si tu sistema no tiene flexibilidad, se rompe con facilidad. Por eso, una buena arquitectura incluye márgenes. Márgenes para imprevistos,
para ajustes, para variaciones en los ingresos. No todo puede estar calculado al milímetro. La estrategia no busca controlar cada detalle, sino crear una estructura lo suficientemente sólida como para adaptarse sin colapsar. Otro elemento clave es la automatización. Mientras más decisiones puedas automatizar, mejor funcionará tu sistema. Transferencias automáticas a cuentas de ahorro, pagos programados, distribuciones predefinidas. Todo lo que reduzca la intervención constante mejora la consistencia. La automatización no reemplaza el control, lo facilita. También es importante considerar la frecuencia de tus ingresos. No es lo mismo recibir dinero una vez al mes que de forma variable o semanal. Tu arquitectura debe adaptarse a ese flujo. Si tus ingresos son irregulares, necesitas un sistema que priorice estabilidad antes que distribución. Esto puede implicar acumular y luego distribuir, en lugar de hacerlo inmediatamente. Un estratega no copia sistemas. Los adapta. Además, la arquitectura del flujo de dinero no es algo que diseñas una vez y olvidas. Es un sistema vivo. Debe revisarse, ajustarse y optimizarse con el tiempo. A medida que tus ingresos cambian, tus objetivos evolucionan o tu contexto se modifica, tu flujo debe acompañar ese cambio. Pero siempre manteniendo su lógica central. Otro punto importante es la visibilidad. No basta con tener un sistema diseñado si no puedes verlo con claridad. Necesitas herramientas simples que te permitan entender cómo se está moviendo tu dinero. Puede ser una planilla, una aplicación o incluso un sistema manual. Lo importante es que sea accesible y comprensible. La visibilidad refuerza el control. Cuando sabes exactamente hacia dónde va tu dinero, reduces la incertidumbre. Y cuando reduces la incertidumbre, tomas mejores decisiones. Finalmente, la arquitectura del flujo de dinero cumple una función esencial, elimina el caos operativo. Ya no dependes de recordar cada pago, de decidir cada gasto, de improvisar cada mes. Tienes un sistema que funciona, incluso cuando no estás pensando activamente en él. Y eso libera energía mental. Esa energía puede ser utilizada para mejorar, para crecer, para pensar en el siguiente nivel. Porque ese es el objetivo final. No se trata solo de organizar tu dinero para sobrevivir mejor. Se trata de crear una estructura que te permita avanzar con claridad, con estabilidad y con intención. Cuando tu flujo de dinero está diseñado, todo cambia. El dinero deja de ser impredecible. Se convierte en una herramienta bajo tu control. Capítulo 5. Control inteligente del gasto. Uno de los mayores errores en la gestión financiera es creer que el problema está en gastar. No lo está. El problema está en gastar sin criterio. Gastar sin intención. Gastar sin un sistema que lo respalde. El gasto, bien entendido, no es el enemigo. Es una herramienta. El verdadero desafío no es eliminarlo, sino controlarlo de forma inteligente. La mayoría de las personas asocia el control del gasto con restricción. Con sacrificio. Con dejar de disfrutar. Por eso lo evita o lo abandona rápidamente. Pero un estratega financiero no busca limitar su vida. Busca alinear sus decisiones con su sistema. Y eso cambia completamente la perspectiva. El control inteligente del gasto no consiste en gastar menos por obligación, sino en gastar mejor por elección. Es pasar de decisiones automáticas a decisiones conscientes. Es dejar de preguntarte ¿puedo pagarlo? Y comenzar a preguntarte ¿esto tiene sentido dentro de mi estrategia? Esta pregunta es fundamental. Porque la mayoría de las decisiones financieras no son racionales. Son emocionales. Están influenciadas por el entorno, por el estado de ánimo, por la costumbre. Compras porque estás cansado, porque quieres recompensarte, porque todos lo hacen, porque está disponible. Y en ese proceso, el gasto deja de ser una herramienta y se convierte en una reacción. El primer paso para recuperar el control es desarrollar conciencia. Observar sin intervenir. Detectar cuándo, cómo y por qué gastas. No desde la culpa, sino desde el análisis. ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué tipo de gastos aparecen en ciertos momentos? ¿Qué emociones están asociadas a ellos?
Este nivel de observación te permite entender que el problema no es el gasto en sí, sino el contexto en el que ocurre. Por ejemplo, muchas personas tienen un gasto elevado en momentos de estrés o aburrimiento. Otras gastan más en entornos sociales para mantener una imagen. Algunos lo hacen por hábito, sin siquiera cuestionarlo. Identificar estos patrones es clave. Porque no puedes corregir lo que no entiendes. Una vez que desarrollas esta conciencia, el siguiente paso es definir límites claros. No límites arbitrarios, sino coherentes con tu sistema financiero. Si ya diseñaste tu flujo de dinero, entonces sabes cuánto puedes destinar a consumo personal sin afectar tus objetivos. Ese monto no es una restricción. Es una decisión estratégica. Dentro de ese espacio, puedes gastar con libertad. Sin culpa, sin duda, sin estrés. Porque está contemplado dentro de tu estructura. Este enfoque elimina uno de los principales problemas del control del gasto, la tensión constante entre disfrutar y sentir que estás haciendo algo incorrecto. Cuando el gasto está integrado en tu sistema, deja de ser conflictivo. Otro elemento importante es la calidad del gasto. No todos los gastos generan el mismo impacto en tu vida. Algunos aportan valor real. Otros son completamente prescindibles. La diferencia no siempre está en el precio, sino en el significado. Un estratega no mide solo cuánto gasta, sino que obtiene a cambio. Esto implica evaluar tus decisiones con un criterio más amplio. ¿Este gasto mejora mi calidad de vida? ¿Aporta algo relevante? ¿Está alineado con lo que quiero construir? Si la respuesta es sí, el gasto tiene sentido. Si no, es simplemente una fuga. Aquí es donde aparece el concepto de eliminar ruido financiero. El ruido financiero son todos esos gastos que no aportan valor real, pero que se acumulan con el tiempo. No los cuestionas porque son pequeños o habituales, pero en conjunto representan una pérdida significativa de recursos. Eliminar el ruido no significa vivir con lo mínimo. Significa limpiar tu sistema de todo lo innecesario para que tu dinero tenga un impacto real. Otro aspecto clave es la toma de decisiones diferida. Muchas compras impulsivas ocurren porque no existe una pausa entre el deseo y la acción. Ves algo, lo quieres, lo compras. El estratega introduce un espacio en ese proceso. No elimina el deseo, pero lo filtra. Por ejemplo, establecer una regla simple: cualquier gasto no planificado debe esperar 24 o 48 horas. Este pequeño retraso reduce significativamente las decisiones impulsivas. Te permite evaluar con mayor claridad si ese gasto realmente tiene sentido. En muchos casos, el deseo desaparece. Y con él, el gasto innecesario. Además, es importante entender que el control del gasto no es un estado permanente de vigilancia. No se trata de revisar cada peso con obsesión. Se trata de diseñar un sistema que funcione y luego confiar en él. La obsesión genera desgaste. La estructura genera estabilidad. Otro punto relevante es el entorno. Tu entorno influye directamente en tu comportamiento financiero. Si estás constantemente expuesto a estímulos de consumo, es más difícil mantener el control. Publicidad, redes sociales, hábitos del círculo cercano. Todo impacta. Un estratega no ignora esto. Lo gestiona. Esto puede implicar ajustar tus hábitos digitales, cambiar ciertos entornos o simplemente ser más consciente de cómo influyen en tus decisiones. No se trata de aislarte, sino de proteger tu sistema. También es importante redefinir la relación con el disfrute. Muchas personas sienten que controlar su gasto significa dejar de disfrutar. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando gastas de forma consciente, el disfrute es mayor. Porque no está acompañado de culpa, de estrés o de incertidumbre. Disfrutas más lo que eliges, porque sabes que está alineado con tu estrategia. Finalmente, el control inteligente del gasto tiene un objetivo claro: liberar recursos. No para acumular dinero sin sentido, sino para redirigirlo hacia lo que realmente importa. Hacia tus objetivos. Hacia tu estabilidad. Hacia tu crecimiento. Cada peso que dejas de gastar sin intención es un recurso que puedes utilizar con propósito.
Y esa es la diferencia entre gastar y decidir. Cuando desarrollas este nivel de control, el dinero deja de ser algo que se escapa. Se convierte en algo que diriges. Algo que utilizas con claridad. No necesitas gastar menos. Necesitas gastar mejor. Y cuando haces eso de forma consistente, todo tu sistema financiero comienza a fortalecerse. Capítulo 6. Sistema de ahorro estratégico. Ahorrar es uno de los conceptos más repetidos en educación financiera, pero también uno de los peor aplicados. La mayoría de las personas entiende que debería ahorrar, pero no lo hace de forma consistente. Y cuando lo hace, suele ser sin un propósito claro. Guarda dinero cuando sobra, lo utiliza cuando falta y nunca logra consolidar una base sólida. El problema no es el ahorro. El problema es la forma en que se aborda. Un estratega financiero no ahorra por obligación ni por miedo. Ahorra con intención. Diseña un sistema donde el ahorro cumple una función específica dentro de su estructura. No es un acto aislado, es una pieza clave dentro del flujo de dinero. Aquí aparece el primer cambio fundamental, dejar de ver el ahorro como lo que queda y empezar a verlo como lo que se asigna. Cuando ahorras solo lo que sobra, el ahorro es inconsistente. Depende de cómo fue el mes, de tus decisiones, de imprevistos. No hay estabilidad. En cambio, cuando decides cuánto ahorrar desde el inicio, el ahorro se vuelve parte del sistema. No depende de tu fuerza de voluntad, depende de tu estructura. Este cambio, aunque parece simple, transforma completamente los resultados. Pero ahorrar sin un propósito claro también es un error. El dinero guardado sin dirección tiende a ser utilizado sin criterio. Por eso, el segundo principio es asignar objetivos al ahorro. No existe un solo tipo de ahorro. Existen diferentes funciones. El primero es el fondo de emergencia. Este es el pilar de estabilidad financiera. Su objetivo no es generar rentabilidad, sino protección. Debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. No es dinero para invertir ni para utilizar en oportunidades. Es un respaldo frente a lo inesperado. Muchas personas subestiman este fondo hasta que lo necesitan. Y cuando lo necesitan, ya es tarde. Construirlo puede tomar tiempo, pero es una de las decisiones más importantes que puedes tomar. Porque reduce la fragilidad de tu sistema. Te da margen. Te permite enfrentar imprevistos sin desestabilizar todo lo demás. El segundo tipo de ahorro es el ahorro para objetivos específicos. Aquí entran metas como viajes, compras importantes, formación o proyectos personales. Este tipo de ahorro tiene un plazo definido y un propósito concreto. Separar este ahorro del fondo de emergencia es clave. Porque evita confusiones. Evita que utilices recursos de protección para objetivos de consumo. El tercer tipo de ahorro es el ahorro de inversión. Este es el que se transforma en crecimiento. No se queda estático, se mueve hacia instrumentos que generan rendimiento. Pero antes de llegar aquí, necesitas tener la base construida. Invertir sin estabilidad es una forma de exposición innecesaria. Un estratega no mezcla funciones. Cada tipo de ahorro cumple un rol distinto. Ahora, uno de los factores más importantes para que el ahorro funcione es la automatización. Mientras más dependas de decisiones manuales, más difícil será sostener el hábito. La automatización elimina la fricción. Programar transferencias automáticas, separar cuentas, definir montos fijos. Todo esto reduce la necesidad de pensar constantemente en ahorrar. El sistema lo hace por ti. Y esto es clave, porque el ahorro no debería depender de motivación. Debería depender de estructura. Otro elemento importante es la accesibilidad. No todo el dinero debe estar disponible de la misma forma. El fondo de emergencia debe ser accesible, pero no inmediato. Lo suficiente para usarlo cuando sea necesario, pero no tan fácil como para utilizarlo impulsivamente. El ahorro para objetivos puede estar en cuentas separadas, visibles, con un seguimiento claro. Esto refuerza el compromiso. Te permite ver el avance, mantener el enfoque y evitar desvíos. El ahorro de inversión,
por su parte, debe estar en plataformas o instrumentos que dificulten el uso impulsivo. No porque no puedas acceder, sino porque el proceso mismo introduce una pausa. Y esa pausa protege tu estrategia. Otro error común es intentar ahorrar grandes cantidades desde el inicio y abandonar rápidamente. El ahorro estratégico no se trata de magnitud, se trata de consistencia. Es preferible ahorrar un monto pequeño de forma constante que intentar grandes esfuerzos esporádicos. La consistencia genera acumulación. Y la acumulación genera resultados. Además, el ahorro tiene un efecto psicológico importante. Cada vez que ahorras, refuerzas una identidad. Te conviertes en alguien que construye, no en alguien que reacciona. Este cambio de identidad es lo que permite sostener el proceso en el tiempo. También es importante ajustar el ahorro a tu realidad. No existe un porcentaje universal. Algunas personas pueden ahorrar más, otras menos. Lo relevante no es la comparación, sino la coherencia con tu sistema. Si tu nivel de ahorro es tan alto que desestabiliza otras áreas, el sistema se rompe. Si es tan bajo que no genera avance, pierde sentido. El equilibrio es clave. Un estratega ajusta, prueba, corrige. Otro punto relevante es la protección del ahorro. No basta con acumular dinero, debes protegerlo de ti mismo. Esto implica evitar usarlo para gastos no planificados, no mezclarlo con cuentas operativas y no verlo como una extensión de tu dinero disponible. El ahorro no es dinero disponible. Es dinero asignado a un propósito específico. Finalmente, el sistema de ahorro estratégico tiene un objetivo claro: construir estabilidad y capacidad de decisión. Cuando tienes ahorro, tienes opciones. Puedes enfrentar imprevistos sin entrar en crisis. Puedes aprovechar oportunidades sin depender de terceros. Puedes tomar decisiones con mayor libertad. El ahorro no es solo acumulación de dinero. Es acumulación de margen. Y ese margen es lo que diferencia a alguien que vive al límite de alguien que tiene control sobre su vida financiera. No necesitas ingresos extraordinarios para comenzar. Necesitas estructura. Porque cuando el ahorro deja de ser un esfuerzo y se convierte en un sistema, todo cambia. Empiezas a construir. Y construir, con consistencia, es lo que transforma cualquier realidad financiera en el tiempo. Capítulo 7. Deuda bajo control. La deuda es una de las herramientas financieras más mal entendidas. Para algunos, es un enemigo absoluto que debe evitarse a toda costa. Para otros, es un recurso fácil que permite acceder a cosas que no podrían pagar de inmediato. Ambas visiones, llevadas al extremo, son problemáticas. Un estratega financiero no demoniza la deuda, pero tampoco la subestima. La entiende, la clasifica y la controla. El problema no es la deuda en sí. El problema es la relación que tienes con ella. Muchas personas utilizan la deuda como una extensión de su ingreso. Gastan hoy lo que aún no han generado, sin considerar el costo real de esa decisión. Y ese costo no es solo financiero, también es mental. Cada deuda representa un compromiso futuro. Una obligación que limita tu capacidad de decisión. Cuando acumulas deudas sin un sistema, reduces tu margen. Y cuando reduces tu margen, pierdes control. El primer paso para manejar la deuda de forma estratégica es entender que no todas las deudas son iguales. Existen deudas de alto impacto negativo, como aquellas con tasas de interés elevadas y sin ningún tipo de retorno. Tarjetas de crédito mal utilizadas, créditos de consumo impulsivos, financiamientos innecesarios. Estas deudas erosionan tu estabilidad. No aportan valor real y generan una carga constante. Por otro lado, existen deudas que pueden tener un sentido estratégico, como aquellas que permiten adquirir activos o generar ingresos. Pero incluso en estos casos, deben ser evaluadas con cuidado. No toda deuda útil es automáticamente positiva. Depende de cómo se gestione. Un estratega no clasifica la deuda por su nombre, sino por su impacto. Para lograr control, necesitas claridad. Debes saber exactamente cuánto debes, a quién, con qué condiciones y en qué plazo. Sin esta información, cualquier intento de organización es superficial.
La deuda se vuelve difusa, difícil de dimensionar y más fácil de ignorar. Pero ignorarla no la elimina. Solo la agrava. Una vez que tienes claridad, el siguiente paso es priorizar. No todas las deudas requieren la misma atención. Algunas deben ser abordadas de inmediato, otras pueden manejarse de forma más gradual. La priorización suele basarse en dos factores, la tasa de interés y el nivel de presión que generan. Las deudas con mayor costo financiero suelen ser las más urgentes. Pero también debes considerar aquellas que afectan tu estabilidad emocional. Una deuda pequeña pero constante puede generar más estrés que una mayor pero estructurada. El control financiero también es psicológico. Existen diferentes estrategias para eliminar deuda, pero todas comparten un principio: consistencia. No se trata de pagar grandes montos de forma esporádica, sino de establecer un ritmo sostenido. Un sistema que reduzca progresivamente la carga sin desestabilizar el resto de tu estructura. Aquí es donde muchas personas fallan. Intentan eliminar la deuda de forma agresiva, descuidando otras áreas. Dejan de ahorrar, reducen todo su margen y generan una presión que no pueden sostener. El resultado suele ser el abandono. Un estratega no busca velocidad. Busca sostenibilidad. Además, es importante evitar un error común: pagar deuda sin cambiar el comportamiento que la generó. Si no corriges los patrones que te llevaron a endeudarte, es probable que vuelvas al mismo punto. Tal vez no inmediatamente, pero eventualmente. La deuda no es solo un problema financiero. Es un reflejo de hábitos. Por eso, el proceso de eliminación debe ir acompañado de cambios estructurales. Control del gasto, claridad de objetivos, diseño del flujo de dinero. Sin estos elementos, cualquier avance es temporal. Otro aspecto clave es entender el costo real de la deuda. Muchas personas solo ven la cuota mensual. Si pueden pagarla, consideran que está bien. Pero la cuota no refleja el impacto total. Debes considerar el interés, el plazo y el costo de oportunidad. Ese dinero podría estar siendo utilizado para construir, pero en cambio está siendo utilizado para pagar decisiones pasadas. Este cambio de perspectiva es importante. No se trata de generar culpa, sino de generar conciencia. También es fundamental establecer límites claros. Si estás en proceso de ordenar tus finanzas, incorporar nueva deuda debe ser una decisión excepcional, no habitual. Cada nueva deuda retrasa tu avance. Aumenta tu carga. Reduce tu margen. Un estratega protege su progreso. Ahora bien, esto no significa que nunca debas utilizar deuda. Significa que debes hacerlo con criterio. Evaluando si realmente aporta valor, si puedes gestionarla sin comprometer tu estabilidad y si está alineada con tu estrategia general. La deuda no debe ser una solución rápida. Debe ser una herramienta evaluada. Otro punto importante es la renegociación. En algunos casos, es posible mejorar las condiciones de una deuda. Reducir la tasa, extender el plazo o consolidar varias deudas en una sola. Esto no elimina la deuda, pero puede facilitar su gestión. Un estratega explora opciones. No se limita a aceptar las condiciones iniciales. Además, es importante incorporar la deuda dentro de tu arquitectura financiera. No tratarla como algo separado, sino como una parte más de tu sistema. Debe tener un espacio definido dentro de tu flujo de dinero. Un monto asignado, una prioridad clara y un seguimiento constante. Esto evita que la deuda se vuelva caótica. Finalmente, el objetivo no es solo eliminar la deuda. Es recuperar el control. Cuando reduces tu carga de deuda, aumentas tu capacidad de decisión. Libera recursos, reduce presión y mejora tu estabilidad. Pero más importante aún, te permite avanzar con mayor claridad. La deuda, cuando está desordenada, limita. Cuando está controlada, deja de ser un obstáculo. Y ese es el punto clave. No se trata de vivir sin deuda a cualquier costo. Se trata de que la deuda no controle tu vida financiera. Cuando logras eso, tu sistema se fortalece. Y comienzas a construir desde una posición mucho más sólida. Capítulo 8. Inversión con enfoque estratégico.
Llegado a este punto, ya tienes algo que la mayoría de las personas nunca construye: claridad, estructura y control. Sabes cómo fluye tu dinero, tienes objetivos definidos, gestionas tu gasto con criterio, ahorras con intención y mantienes tu deuda bajo control. Ahora es momento de dar el siguiente paso: hacer que tu dinero trabaje para ti. Pero aquí es donde muchos cometen un error crítico. Se acercan a la inversión con la misma mentalidad con la que antes gastaban, impulsiva, desordenada y guiada por expectativas irreales. Buscan resultados rápidos, siguen tendencias, reaccionan al miedo o a la euforia. Y en ese proceso, convierten la inversión en una forma más sofisticada de desorden. Un estratega financiero no invierte para ganar rápido. Invierte para construir. La inversión estratégica no comienza con instrumentos. Comienza con enfoque. Antes de decidir dónde invertir, necesitas entender para qué estás invirtiendo. No es lo mismo invertir para un objetivo a 5 años que para uno a 20. No es lo mismo buscar crecimiento que preservar capital. No es lo mismo tolerar variaciones que necesitar estabilidad. El horizonte temporal es una de las variables más importantes en cualquier decisión de inversión. Si tu horizonte es corto, tu margen de error es reducido. Necesitas estabilidad, liquidez y menor exposición al riesgo. Si tu horizonte es largo, puedes permitirte mayor volatilidad a cambio de mayor crecimiento potencial. Esta diferencia define qué tipo de decisiones tienen sentido para ti. Un estratega no elige inversiones por moda. Las elige por coherencia. Otro elemento clave es la tolerancia al riesgo. No en términos teóricos, sino reales. ¿Qué tan cómodo estás viendo fluctuar tu dinero? ¿Qué decisiones tomas cuando el mercado baja? ¿Mantienes tu estrategia o reaccionas? La inversión no solo pone a prueba tu conocimiento. Pone a prueba tu comportamiento. Muchas personas creen que pueden tolerar el riesgo hasta que lo experimentan. Y cuando ocurre, toman decisiones impulsivas que afectan sus resultados. Venden en pérdidas, cambian de estrategia constantemente, abandonan el proceso. Un estratega se conoce. Y en base a eso, diseña su exposición. Aquí es importante aclarar algo: riesgo no es lo mismo que pérdida. El riesgo es la posibilidad de variación. La pérdida ocurre cuando tomas decisiones incorrectas frente a esa variación. La diferencia está en cómo gestionas el proceso. La inversión estratégica no busca eliminar el riesgo. Busca gestionarlo. Otro principio fundamental es la consistencia. Invertir no es un evento puntual, es un proceso continuo. No se trata de encontrar la oportunidad perfecta, sino de construir de forma sostenida en el tiempo. Aportes regulares, decisiones coherentes, enfoque de largo plazo. Esto es lo que genera resultados. Intentar anticipar el mercado, entrar y salir constantemente, perseguir rendimientos extraordinarios. Todo eso suele generar más errores que beneficios. No porque sea imposible, sino porque requiere un nivel de precisión y disciplina que la mayoría no tiene. Un estratega no compite con el mercado. Se alinea con él. Además, es importante entender que la inversión no reemplaza al ahorro. Lo complementa. No debes invertir dinero que necesitas en el corto plazo. No debes comprometer tu estabilidad por buscar rentabilidad. La base siempre es la estructura que ya construiste. Invertir sin base es especular. Por eso, antes de invertir, debes asegurarte de tener tu sistema funcionando: fondo de emergencia, flujo de dinero ordenado, control del gasto y deuda gestionada. Solo entonces, la inversión se convierte en una extensión lógica de tu estrategia. Otro aspecto clave es la diversificación. No concentrar todo tu capital en una sola opción reduce el riesgo de impacto negativo. No porque elimine el riesgo, sino porque lo distribuye. Si una parte no funciona como esperabas, otras pueden compensarlo. La diversificación no busca maximizar ganancias. Busca proteger el sistema. También es importante evitar la sobreinformación. Vivimos en una era donde el acceso a información es constante. Noticias, opiniones, recomendaciones, tendencias. Todo parece urgente. Todo parece relevante.
Pero la mayoría de esa información no mejora tus decisiones. Solo aumenta el ruido. Un estratega filtra. Se enfoca en lo que es consistente con su plan y descarta lo demás. No reacciona a cada noticia, no cambia de dirección constantemente. Mantiene el rumbo. La estabilidad en la estrategia es más importante que la perfección en la decisión. Otro punto relevante es el costo de oportunidad. Cada decisión de inversión implica renunciar a otra. No puedes estar en todo al mismo tiempo. Por eso, es importante elegir con criterio y sostener esa elección. Saltar constantemente entre opciones no solo genera costos, también debilita el proceso. Un estratega entiende que no necesita capturar todas las oportunidades. Solo necesita ser consistente en las correctas para su contexto. Además, la inversión tiene un componente emocional que no puede ignorarse. La euforia en momentos de subida, el miedo en momentos de caída. Ambos extremos afectan la toma de decisiones. La única forma de gestionar esto es con una estrategia clara y predefinida. Cuando sabes por qué estás invirtiendo, en qué estás invirtiendo y bajo qué condiciones, es más fácil mantener la calma. No dependes del momento, dependes del plan. Finalmente, la inversión estratégica tiene un objetivo claro: construir patrimonio. No se trata de generar dinero rápido, sino de generar crecimiento sostenido. De acumular activos que, con el tiempo, aumenten tu capacidad financiera. De transformar tu esfuerzo presente en libertad futura. La inversión es una herramienta de tiempo. Cuanto antes comiences, mayor será su impacto. No por magia, sino por acumulación. Porque el tiempo permite que el crecimiento se multiplique. Pero ese crecimiento solo ocurre si mantienes la consistencia. Este capítulo no busca enseñarte a elegir inversiones específicas. Busca darte el marco mental para hacerlo correctamente. Porque las herramientas pueden cambiar, los mercados pueden variar, pero la estrategia permanece. Y cuando tienes una estrategia, la inversión deja de ser incertidumbre. Se convierte en construcción. Capítulo 9. Protección y estabilidad financiera. Hasta este punto has construido estructura, entendiste tu situación, definiste objetivos, diseñaste tu flujo, controlaste tu gasto, estableciste un sistema de ahorro y tomaste control de la deuda. Todo esto forma una base sólida. Pero aún falta un elemento crítico que muchas personas subestiman: la protección. Porque no basta con avanzar. También debes sostener lo que construyes. La estabilidad financiera no se define solo por cuánto tienes, sino por qué tan resistente es tu sistema frente a lo inesperado. Y lo inesperado siempre ocurre. Pérdida de ingresos, emergencias médicas, cambios en el entorno económico, crisis personales. No es una posibilidad lejana. Es parte natural de la vida. La diferencia no está en evitar estos eventos, sino en cómo los enfrentas. Una persona sin protección ve cómo su sistema colapsa ante cualquier imprevisto. Lo que tomó meses o años construir puede desordenarse en pocas semanas. En cambio, un estratega financiero diseña su estructura considerando estos escenarios. No desde el miedo, sino desde la preparación. El primer pilar de la protección es el fondo de emergencia. Ya lo mencionamos anteriormente, pero aquí adquiere su verdadero significado. No es solo un ahorro. Es un escudo. Es lo que te permite absorber impactos sin comprometer tu estabilidad general. Sin este fondo, cualquier imprevisto se convierte en una crisis. Muchas personas intentan avanzar hacia inversión o consumo sin haber construido esta base. Y eso es un error. Porque están construyendo sobre terreno frágil. El fondo de emergencia no genera entusiasmo, pero genera seguridad. Y la seguridad es lo que permite avanzar con confianza. El segundo pilar es la estabilidad del ingreso. No todos los ingresos son iguales. Algunos son estables, otros variables. Algunos dependen de una sola fuente, otros están diversificados. Un estratega no solo se enfoca en cuánto gana, sino en cómo se genera ese ingreso. Depender de una única fuente aumenta el riesgo. Si esa fuente falla, todo el sistema se ve afectado. Por eso, una estrategia de protección incluye, en la medida de lo posible, diversificación.
No necesariamente múltiples trabajos, pero sí alternativas. Ingresos secundarios, habilidades Mounaisables, proyectos paralelos. Esto no se construye de un día para otro, pero debe ser parte de la visión. El tercer pilar es la gestión del riesgo. Aquí entran elementos como seguros, previsión y planificación ante eventos específicos. Muchas personas ven estos gastos como innecesarios, hasta que los necesitan. Y cuando los necesitan, ya no están disponibles. Un seguro no es una inversión. Es una transferencia de riesgo. No lo utilizas para ganar dinero, lo utilizas para evitar pérdidas que pueden desestabilizar todo tu sistema. Esto incluye seguros de salud, de vida, de bienes relevantes. No todos son necesarios para todos, pero deben ser evaluados. Un estratega no ignora el riesgo. Lo gestiona. Otro aspecto clave es la liquidez. No todo tu dinero debe estar comprometido o invertido a largo plazo. Necesitas tener acceso a recursos en el corto plazo. No solo para emergencias, sino también para oportunidades. La liquidez te da flexibilidad. Te permite actuar sin depender de terceros. Un sistema sin liquidez puede ser rentable, pero es frágil. También es importante considerar la estabilidad emocional. Aunque suene menos técnico, es un factor determinante. Cuando no tienes protección, cada decisión financiera está cargada de presión. Cualquier error parece crítico. Cualquier imprevisto genera ansiedad. Esto afecta tu capacidad de pensar con claridad. En cambio, cuando tienes una base protegida, tu relación con el dinero cambia. Tomas decisiones con más calma, con más criterio. No desde la urgencia, sino desde la estrategia. La estabilidad no elimina los problemas, pero reduce su impacto. Otro elemento relevante es la planificación de escenarios. Un estratega no solo trabaja con lo que está ocurriendo, sino con lo que podría ocurrir. Se hace preguntas. ¿Qué pasa si mis ingresos bajan? ¿Qué pasa si tengo un gasto inesperado grande? ¿Qué pasa si quiero hacer un cambio importante en mi vida? No para preocuparse, sino para prepararse. Esto puede implicar ajustes en tu flujo, en tu nivel de ahorro o en tu estructura general. Pero lo importante es que no te toma por sorpresa. Ya lo consideraste. Ya sabes cómo reaccionar. Además, la protección también implica proteger tu progreso. A medida que avanzas, es fácil relajarse. Gastar un poco más, asumir más riesgos, descuidar ciertos hábitos. Pero el crecimiento sin protección puede volverse inestable. Un estratega mantiene su estructura incluso cuando mejora su situación. Porque entiende que el objetivo no es solo crecer, sino sostener ese crecimiento. Finalmente, la protección financiera cumple una función esencial, te da margen de decisión. Cuando estás protegido, puedes elegir. Puedes tomar oportunidades sin poner en riesgo tu estabilidad. Puedes enfrentar dificultades sin perder el control. Puedes ajustar tu estrategia sin entrar en crisis. Ese margen es lo que diferencia a alguien que depende de las circunstancias de alguien que las gestiona. La estabilidad financiera no es ausencia de problemas. Es capacidad de respuesta. Y esa capacidad se construye con anticipación. No es lo más visible, no es lo más emocionante, pero es lo que sostiene todo lo demás. Sin protección, cualquier avance es frágil. Con protección, cualquier avance es sostenible. Y en el largo plazo, esa diferencia lo es todo. Capítulo 10. Sistema de revisión y ajuste. Hasta ahora has construido una estructura completa, mentalidad estratégica, diagnóstico claro, objetivos definidos, flujo de dinero diseñado, control del gasto, sistema de ahorro, gestión de deuda, enfoque de inversión y mecanismos de protección. Todo esto forma un sistema coherente. Pero hay un elemento final que determina si ese sistema se mantiene en el tiempo o se deteriora, la revisión. La mayoría de las personas cree que organizar sus finanzas es algo que se hace una vez. Ajustan algunas cosas, cambian hábitos por un tiempo y luego vuelven al piloto automático. Con el paso de los meses, el sistema pierde precisión, aparecen desviaciones y, sin darse cuenta, regresan al desorden. Un estratega financiero entiende que la organización no es un evento.
Es un proceso continuo. La revisión no es una señal de que algo está mal. Es una práctica necesaria para mantener el sistema funcionando. Así como cualquier estructura requiere mantenimiento, tu sistema financiero necesita ser observado, evaluado y ajustado con el tiempo. El primer punto clave es la frecuencia. No necesitas revisar tus finanzas todos los días ni obsesionarte con cada movimiento. Pero tampoco puedes ignorarlas durante meses. Un equilibrio efectivo es establecer revisiones periódicas. Puede ser semanal, para observar movimientos recientes, y mensual, para evaluar el conjunto. Lo importante no es la frecuencia exacta, sino la consistencia. La revisión semanal es operativa. Te permite detectar desviaciones pequeñas antes de que se conviertan en problemas. Ajustar gastos, verificar pagos, confirmar que tu flujo se está ejecutando como lo diseñaste. La revisión mensual es estratégica. Aquí analizas el panorama completo. Ingresos, gastos, ahorro, avance hacia objetivos. No solo observas lo que ocurrió, sino lo que significa. Un estratega no revisa por revisar. Revisa para entender. Otro aspecto importante es que debes revisar. No se trata de analizar todo en detalle extremo. Debes enfocarte en los elementos clave. ¿Tu flujo de dinero se está respetando? ¿Tu nivel de ahorro es consistente? ¿Tu gasto está alineado con lo planificado? ¿Tu deuda está disminuyendo según lo esperado? ¿Tu inversión sigue tu estrategia? Estas preguntas simples te dan una visión clara sin necesidad de complejidad. Además, es fundamental observar tendencias, no solo resultados puntuales. Un mes puede ser atípico. Un gasto inesperado, un ingreso variable, una situación particular. Pero lo que realmente importa es el patrón. ¿Estás mejorando con el tiempo o repitiendo los mismos errores? ¿Tu sistema se está fortaleciendo o debilitando? El análisis de tendencias te permite tomar decisiones más inteligentes. Otro punto clave es evitar la reacción emocional durante la revisión. Es fácil caer en frustración si no cumpliste exactamente lo que esperabas. O en exceso de confianza si tuviste un buen mes. Ninguna de las dos es útil. La revisión debe ser objetiva. Sin juicio, sin dramatización. No estás evaluando tu valor personal. Estás evaluando un sistema. Y los sistemas se ajustan. Aquí aparece el concepto de ajuste. Ningún sistema es perfecto desde el inicio. Es normal que necesites modificar ciertas cosas. Tal vez tu nivel de ahorro es demasiado alto y genera presión. Tal vez tu presupuesto de gasto es insuficiente. Tal vez tus objetivos necesitan ser redefinidos. El ajuste no es un retroceso. Es parte del proceso. Un estratega no se aferra a un plan rígido. Se adapta. Pero lo hace con criterio, no por impulso. Cada ajuste responde a una observación, no a una emoción momentánea. Además, es importante revisar tus objetivos periódicamente. Lo que definiste hace meses puede haber cambiado. Tu situación puede ser diferente. Tus prioridades pueden haber evolucionado. Mantener objetivos desactualizados genera fricción. Por eso, debes asegurarte de que siguen siendo relevantes. Pero cuidado, ajustar no significa cambiar constantemente de dirección. Significa refinar el camino, no abandonarlo. Otro elemento clave es la retroalimentación. Cada resultado que obtienes te entrega información. Si algo no funciona, no es un fracaso. Es un dato. Te muestra que debes mejorar. Si algo funciona bien, también es un dato. Te indica que debes mantener. Un estratega utiliza esta información para optimizar su sistema. También es importante mantener la simplicidad. A medida que avanzas, puedes sentir la tentación de agregar más herramientas, más reglas, más complejidad. Pero esto suele ser contraproducente. Un sistema complejo es más difícil de sostener. Más difícil de revisar. Más propenso a errores. La efectividad está en la claridad. Si algo no es necesario, no lo agregues. Si algo no aporta valor, elimínalo.
Mantén tu sistema lo más simple posible, pero lo suficientemente robusto para cumplir su función. Finalmente, la revisión y el ajuste cumplen una función esencial: mantenerte alineado. Alineado con tus objetivos, con tu realidad, con tu estrategia. Evita que te desvíes sin darte cuenta. Evita que pequeños errores se acumulen. Evita que pierdas el control. La disciplina no está en hacerlo perfecto. Está en volver constantemente al sistema. Porque el verdadero poder de una estrategia no está en su diseño inicial, sino en su capacidad de mantenerse en el tiempo. Y eso solo se logra con revisión. Con observación. Con ajuste. Este es el punto donde muchas personas fallan, no porque no sepan qué hacer, sino porque dejan de hacerlo. Abandonan el proceso cuando ya tienen una base construida. Un estratega hace lo contrario. Refuerza el proceso. Porque entiende que la estabilidad financiera no es un destino final. Es una práctica constante. Y cuando mantienes esa práctica, todo lo que construiste deja de ser temporal. Se convierte en permanente. Conclusión. A lo largo de este recorrido, has construido algo que va mucho más allá de una simple organización del dinero. Has desarrollado una forma distinta de pensar, de decidir y de actuar frente a tus finanzas. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. Porque el problema nunca fue solo el dinero. El problema era la ausencia de estructura, de claridad y de dirección. La mayoría de las personas vive gestionando síntomas: falta de dinero a fin de mes, deudas acumuladas, estrés financiero constante. Pero pocas se detienen a construir un sistema que elimine la causa de ese desorden. Tú ya diste ese paso. Entendiste que todo comienza en la mentalidad. Que sin una forma estratégica de pensar, cualquier ingreso es insuficiente y cualquier intento de organización es temporal. Aprendiste a observar tu realidad con honestidad, sin distorsiones, y a construir desde lo que realmente tienes. Definiste objetivos que le dan dirección a tus decisiones. Diseñaste un flujo de dinero que elimina la improvisación. Tomaste control de tu gasto, no para limitarte, sino para alinearte. Transformaste el ahorro en un sistema con propósito. Ordenaste tu relación con la deuda. Incorporaste la inversión como una herramienta de construcción. Y, sobre todo, entendiste la importancia de proteger lo que estás creando. Nada de esto es casual. Es estructura. Y la estructura es lo que permite que los resultados se sostengan en el tiempo. Pero hay algo importante que debes tener claro: este proceso no termina aquí. Convertirte en un estratega financiero no es alcanzar un punto final donde todo está resuelto. Es adoptar una forma de operar que se mantiene en el tiempo. Es revisar, ajustar y mejorar constantemente. Es mantener el control incluso cuando las condiciones cambian. Porque van a cambiar. Tus ingresos pueden crecer o variar. Tus objetivos pueden evolucionar. Tu contexto puede transformarse. Y cuando eso ocurra, no necesitarás empezar desde cero. Tendrás un sistema. Tendrás una base. Tendrás criterio. Eso es lo que realmente estás construyendo. No se trata de tener más dinero. Se trata de tener control sobre él. Y cuando tienes control, el dinero deja de ser una fuente de incertidumbre. Deja de ser un problema que resolver cada mes. Se convierte en una herramienta que utilizas con intención. Esa transición es profunda. Porque cambia no solo tus finanzas, sino tu forma de vivir. Reduce el estrés, aumenta la claridad y te permite tomar decisiones con mayor libertad. Ya no dependes del momento, dependes de tu estrategia. Y esa es una posición completamente distinta. A partir de ahora, cada decisión que tomes puede ser coherente o incoherente con lo que construiste. Esa es la única diferencia. No necesitas hacer cosas extraordinarias. Necesitas sostener lo esencial. Ahí está la ventaja. Porque la mayoría de las personas no falla por falta de conocimiento, sino por falta de consistencia. Empiezan, pero no sostienen. Entienden, pero no aplican. Saben lo que deben hacer, pero no lo convierten en sistema. Tú ya tienes el sistema. Ahora el desafío es mantenerlo. No perfecto, no rígido,
pero sí presente. Cada mes que lo aplicas, se fortalece. Cada ajuste lo mejora. Cada decisión alineada lo consolida. Y con el tiempo, lo que hoy requiere atención se vuelve automático. Eso es dominio. No ocurre de un día para otro, pero ocurre. Y cuando ocurre, el dinero deja de ser una preocupación constante. Se convierte en una base sobre la cual puedes construir otras áreas de tu vida con mayor tranquilidad. Esa es la verdadera finalidad de todo esto. No es acumular por acumular. Es vivir con claridad, con control y con intención. Ese es el perfil de un estratega financiero. Y ahora, ese es el perfil que estás construyendo.